corresponde elegir a un nuevo presidente. Y nuevamente Carlos Andrés Pérez, quien había nacionalizado la industria petrolera del país, logró imponerse en las elecciones de 1988. Durante la campaña presidencial, Carlos Andrés Pérez había prometido a los venezolanos que de llegar a la presidencia Venezuela sería como en los tiempos de su primer gobierno, en el que millones de venezolanos disfrutaban de los beneficios de los ingresos por renta petrolera. Pero en realidad, durante su segundo mandato, gobernó bajo un programa de ajuste conocido como el Gran Viraje, con fuertes recortes a la economía del país. Este plan de recortes y austeridad eran necesarios para corregir los desajustes de la economía que habían dejado los gobiernos anteriores y parte de su primer gobierno, al no desarrollar políticas efectivas que diversificaran la economía del país y la hicieran independiente definitivamente de los ingresos del petróleo. A casi 3 años después de haberse implementado el Gran Viraje, la economía venezolana ya había superado la crisis. Pero a pesar del cumplimiento de estos objetivos macroeconómicos que se trazó el gobierno y la implementación de algunos planes sociales, el descontento popular se acrecentó en el país. La inflación logró bajar, un sector de la economía logró crecer y exportar. El gobierno también había implementado programas como la Beca Familia, que consistía en un reparto de dinero en efectivo para las familias y alimentos para los niños en edad de escolaridad. En este segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, pese al complicado contexto político, económico y social, el presidente logró avanzar en materia de política de ampliación de la democracia y por primera vez los venezolanos podían elegir a los gobernadores y alcaldes en cada región del país, ya que antes estos cargos eran elegidos por el presidente. Durante este segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, también los medios de comunicación gozaban cada vez más de mayor independencia e influencia en el país y denunciaban constantemente presuntos hechos de corrupción y las irregularidades de actores del gobierno de Pérez. Este contexto político, económico y social desató un importante estallido en el país en febrero de 1989, conocido como el Caracazo, que dejó más de 300 venezolanos fallecidos. Esta situación acrecentó las pugnas y hostilidad dentro del propio partido del gobierno, mientras que grupos militares empezaron a organizar un golpe de Estado para derrocar al gobierno legítimo de Carlos Andrés Pérez. El 4 de febrero de 1992, el teniente coronel del ejército venezolano Hugo Chávez Frías y otros militares alzados ejecutaron un intento de golpe de Estado con la intención de asesinar al presidente Carlos Andrés Pérez y hacerse con el poder por la fuerza en Venezuela. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Pero este intento dejó centenares de muertos y además no logró su objetivo. A pesar de estos acontecimientos que generaron la muerte de venezolanos, muchos sectores de la política del país y de la sociedad civil parece no aprender de las dictaduras pasadas y celebraban este intento de asesinato por parte de militares alzados en el país. Pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer. 9 meses más tarde, la aviación venezolana ejecutó un nuevo intento de golpe de Estado que dejó un saldo de 100 muertos y cuantiosos daños en la ciudad capital. A todos estos acontecimientos que inestabilizaron el segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, se le suma ahora la apertura de un expediente de investigación por el presunto uso indebido de 250 millones de bolívares de la partida secreta. La Corte Suprema de Justicia, que gozaba de total autonomía, algo natural en un sistema democrático, emprendió un juicio en contra del presidente Carlos Andrés Pérez,
quien decidió separarse de su cargo de presidente para enfrentar la justicia. El pasado 9 de marzo, en mensaje dirigido a la nación, expliqué minuciosamente la forma y las razones por las cuales se tramitó una rectificación presupuestaria de 250 millones de bolívares con cargo a los servicios de inteligencia y seguridad del Estado. Fue una explicación precisa y clara. Esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, no la juzgo, será la historia implacable en sus veredictos la que lo hará más adelante. Tras estos acontecimientos empieza un nuevo gobierno de transición en Venezuela que encabeza Ramón J. Velázquez. Esto hasta que finalice el mandato constitucional y se celebren elecciones en el país cuando corresponda. De esta manera llega un nuevo presidente a Venezuela elegido en democracia. El doctor Rafael Caldera regresa al gobierno tras ganar las elecciones de 1993. La gente está consciente de lo difícil de la situación y sabe perfectamente que es imposible hacer milagros. Ni los ofrecí en el curso de la campaña electoral, ni puedo ofrecerlos hoy. Pero sí puedo asegurar, y es lo que la gente reclama del gobierno que hoy se inicia, trabajar incansablemente, con absoluta honestidad y vocación de servicio, para dar el frente a los terribles problemas que se han creado por la irresponsabilidad, la ineficiencia y la corrupción de los últimos años. El presidente Caldera inició su gobierno consciente de que debía enfrentar la crisis económica más grande de la historia de la democracia venezolana. Implementó medidas de austeridad como el recorte al gasto público, que empezó desde la Casa de Gobierno, donde se recortó un 15% el presupuesto. Caldera debió enfrentar la crisis bancaria que puso en riesgo todo el sistema de pago en el país. Mediante la Junta de Emergencia Financiera, el Estado logró en 2 años estabilizar el sistema financiero y abrirlo a la participación extranjera. Caldera gobernó con una minoría de participación del partido de gobierno en el Congreso Nacional, y durante su gestión se había desarrollado una política de pacificación hacia las fuerzas militares del país que había iniciado el propio presidente Carlos Andrés Pérez, víctima del golpe de Estado de 1992, que fue continuada por el presidente interino Ramón J. Velázquez y finalmente culminada por el presidente Rafael Caldera. En 1994, algunos miembros de la sociedad civil, varios sectores de la política y medios de comunicación pedían la liberación de los militares que se habían alzado durante el golpe de Estado de 1992. Por ello se introdujo un proyecto de ley de amnistía en el Congreso que más adelante fue aprobado y que trajo como consecuencia la liberación de Hugo Chávez Frías y otros militares alzados. Durante la primera parte de este gobierno se produjo también la inflación más alta en toda la historia de la democracia, llegando casi al 100% interanual. Rafael Caldera también recurrió a un préstamo con el Fondo Monetario Internacional por $4.000 millones para ejecutar el denominado Plan Agenda Venezuela. El presidente Rafael Caldera también generó programas sociales como el PROAL, que era dirigido a la nutrición de los niños, y ejecutó planes como la apertura petrolera, cuyos ingresos fueron usados, entre otras cosas, para realizar el pago de la deuda externa. Ya para final de su mandato, la inflación había logrado bajar a 35,8% y para 1999 llegó a 23,6%. Durante su gobierno también se adelantaron importantes obras para el país en materia de vialidad, como el ferrocarril Caracas-Cuba, se inauguró la línea 3 del metro de Caracas y varios tramos de autopistas en Caracas y en el interior del país fueron finalizados. Inesperadamente, en el año 1998 surge la crisis asiática
que origina una baja en los precios del petróleo a $9,38 por barril, generando la suspensión de obras públicas y el recorte de programas, así como también una baja en los sueldos de los empleados del gobierno. La crisis política también estuvo presente y el proyecto de reforma constitucional planteado por el presidente Caldera no se llegó a aprobar, lo que dio pie a la campaña de Hugo Chávez en 1998 para la creación de una nueva constituyente en el país, propuesta que en el fondo buscaba arrasar con el sistema democrático venezolano, nacido en 1958 tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. En ese contexto, el presidente Caldera lanzó un reto para que se debatieran los 40 años de democracia y se evitara que la tiranía regresara al poder en Venezuela. Vamos a hacer un gran debate, un debate serio, responsable, para ver qué se ha hecho y qué no se ha hecho en estos 40 años de democracia, para ver qué es lo malo, pero qué es lo bueno, porque de tanto repetir las críticas